Elena estaba especialmente emocionada esa noche. El 5º aniversario de matrimonio significaba más que una fecha para ella. Era un hito que simbolizaba todo lo que habían vivido juntos, las batallas que habían superado, los momentos de complicidad y todas las promesas hechas. Para celebrarlo, planeó una noche llena de simbolismo. Escogió un restaurante acogedor que siempre había soñado visitar. Reservó una mesa junto a la ventana para disfrutar de una vista privilegiada de la ciudad iluminada y preparó una carta con palabras que venían del fondo de su corazón. Los detalles estaban impecables. Llegó temprano al restaurante para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Las flores que a Javier le gustaban sobre la mesa, una pequeña caja envuelta con un regalo especial y, junto al plato de él, una carta que resumiría el amor que sentía. No era solo una carta. Era como un último intento de mostrar la importancia de esa relación y reafirmar la fuerza de su amor. Mientras esperaba, cada vez más ansiosa, Elena miró el reloj varias veces. Su corazón latía acelerado por la anticipación y los nervios, imaginando la reacción de Javier al leer sus palabras y ver todo el cariño que había puesto en esa noche. Finalmente, él llegó. Lo primero que Elena notó fue su expresión, una mirada sombría y cansada, como si estuviera allí por obligación. Javier parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Elena intentó disimular la decepción inicial con una sonrisa cálida, pero ya sentía una punzada de incomodidad en el pecho. «Qué bueno que llegaste», y dijo, levantándose para abrazarlo. Javier correspondió al abrazo de forma mecánica y murmuró un hola seco, sin siquiera mirarla bien. Elena trató de ignorar la frialdad, convenciéndose de que tal vez solo estaba cansado del trabajo. Pero, al sentarse, la tensión entre ellos no hacía más que aumentar. Él evitaba mirarla a los ojos, revisaba el celular constantemente y apenas respondía a sus comentarios. La cena que ella había imaginado romántica y ligera se estaba convirtiendo en un encuentro incómodo y silencioso. Disimulando la decepción, Elena intentó iniciar una conversación de manera más ligera, mencionando los lugares que siempre habían planeado visitar juntos y los sueños que aún tenían para el futuro. Intentó recordar algunos momentos divertidos que habían vivido, tratando de aliviar la atmósfera tensa. Pero con cada intento, Javier parecía más ajeno, respondiendo con monosílabos y manteniendo una expresión seria que Elena nunca le había visto antes. Esa actitud estaba lejos de ser normal. Sin saber qué más decir, decidió sacar la carta que había preparado. Quizá las palabras escritas pudieran reavivar los recuerdos y encender la llama del amor que ella sentía. Abrió el sobre despacio y comenzó a leer, pero pronto fue interrumpida. Elena la llamó él con un tono bajo y vacilante, pero cargado de una seriedad que hizo que el corazón de ella se acelerara. Elena levantó la mirada, tratando de entender qué estaba ocurriendo. Javier sostuvo su mano sobre la mesa, pero su toque era frío, distante. «Y necesito decirte algo. Algo que tal vez no esperas», comenzó él, como buscando las palabras adecuadas. «Siento que me estoy perdiendo y ya no sé quién soy, necesito tiempo para entender las cosas, para redescubrirme». Elena sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero intentó no reaccionar. Tal vez él estaba pasando por una etapa difícil, algún problema que pudiera resolverse. Pero Javier no se detuvo ahí. «Necesito estar solo, Elena». Él miró hacia otro lado, evitando sus ojos, como si supiera el impacto que sus palabras estaban causando. «Sé que no es justo para ti, lo sé, pero necesito que respetes mi decisión». Ella se quedó sin palabras, sintiendo como el rostro le ardía y el corazón latía descompasado. Por más que intentara encontrar algo de lógica en aquella situación, las palabras de él eran como un golpe que destruía todas las expectativas que había puesto en esa noche. Elena respiró hondo, intentando procesar lo que él decía. Estar solo no tenía ningún sentido para ella, especialmente en un momento que, para ella, era tan especial. «Javier, no entiendo, estamos celebrando nuestros 5 años juntos, ¿y tú quieres alejarte?» Su voz salió más temblorosa de lo que esperaba, y se dio cuenta de que ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Javier dudó un momento,
pero pronto su semblante adoptó una firmeza que la asustó. Parecía haber tomado esa decisión mucho antes de entrar a ese restaurante. Sí, Elena. Necesito que hagas lo mismo, que lo pienses todo, tal vez sea bueno para los dos. Él parecía cada vez más distante, como si ya hubiera abandonado esa relación en su mente. Las palabras resonaron en la mente de ella. Se sentía atrapada en una pesadilla en la que todo en lo que creía se desintegraba poco a poco. Cada intento de comprender lo que estaba ocurriendo la dejaba más confundida. Al final, ¿qué tipo de redescubrimiento necesitaba el hacer lejos de ella? ¿Qué clase de amor era ese que parecía tan volátil? Intentando contener el llanto, Elena miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaban atrayendo miradas curiosas. Javier parecía ajeno a su incomodidad, como si estuviera más preocupado por finalizar aquella incómoda conversación que por los sentimientos de ella. Elena reunió lo que le quedaba de dignidad, se levantó lentamente y recogió los pequeños regalos que había traído. Sintió la mirada de Javier siguiéndola, pero él permaneció en silencio, dejándola lidiar sola con el dolor y la vergüenza. Salió del restaurante sintiéndose completamente sola, con lágrimas deslizándose por su rostro mientras caminaba por las calles vacías. La carta que había escrito ahora estaba arrugada en su mano. Los símbolos y regalos que habían sido tan cuidadosamente pensados no eran ahora más que amargos recuerdos de lo que esa relación se había convertido. Se dio cuenta de que, en ese momento, todo lo que habían construido juntos parecía perder su valor. Las promesas, los planes, los recuerdos. Javier acababa de convertirlo todo en polvo. Elena caminó sin rumbo, perdida en sus pensamientos. Cada paso parecía más pesado, cada recuerdo más doloroso. El hombre que amaba, con quien creía que pasaría la vida, había decidido abandonarla sin ninguna consideración. Aquello no era solo una ruptura, era una quiebra abrupta de todo en lo que ella creía y de todo lo que había construido a su lado. En casa, sola y rodeada por un silencio asfixiante, sintió el impacto real de lo que había sucedido. El vacío era palpable, llenado solo por el sonido de su respiración irregular mientras las lágrimas corrían. La cama que antes compartían ahora le parecía demasiado grande. Los cuadros con fotos de la pareja, esparcidos por la casa, parecían burlarse de ella. Javier ya no quería formar parte de su vida, y ahora estaba sola, tratando de entender qué significaba redescubrir la vida sin la persona con la que había imaginado vivir para siempre. La frustración, la tristeza y la sensación de abandono la consumían. Javier había salido de su vida de forma repentina, dejando un vacío irreparable y una Elena destrozada, que ahora debía enfrentar una nueva realidad. En los días que siguieron a ese encuentro devastador, la casa de Elena parecía haberse convertido en un territorio desconocido. Todo a su alrededor ahora le recordaba a Javier, los rincones donde solían hablar durante horas, las canciones que bailaban juntos y hasta el sofá en el que reían con comedias románticas. Cada detalle, antes insignificante, ahora parecía cargar con el peso de una despedida. Y el vacío parecía amplificarse con el eco de sus pasos solitarios por la casa, que antes era acogedora y ahora parecía demasiado grande y fría. Al principio, intentó distraerse, ocupando el tiempo con tareas que había evitado por meses. Limpiaba la casa de arriba abajo, reorganizaba el armario, intentaba cocinar nuevas recetas. Pero, al final de cada día, el vacío y el dolor seguían allí. Elena repasaba mentalmente los años que habían pasado juntos, buscando señales que pudieran explicar el comportamiento de Javier. No podía evitar la pregunta que resonaba en su mente: ¿en qué fallé? Cada recuerdo que surgía era seguido por una avalancha de emociones. A veces sentía rabia, otras, el deseo de llorar hasta que todo el dolor se evaporara. Las palabras de Javier sobre redescubrir la vida y estar solo seguían resonando en su mente, una explicación vaga y sin sentido. En un impulso de autopreservación, comenzó a alejarse de las redes sociales, donde las fotos de parejas felices parecían burlarse de su situación. También evitaba reunirse con amigos que conocían a la pareja, temiendo las miradas de pena o la curiosidad desmedida que sabía que algunos tendrían. Cierta noche, mientras intentaba encontrar fuerzas para seguir adelante,
una de sus amigas, Clara, la llamó. Clara era una amiga de toda la vida de la pareja, alguien en quien Elena confiaba para hablar de sus sentimientos sin miedo a ser juzgada. «¿De Elena, cómo estás?», y preguntó Clara, con voz preocupada al otro lado de la línea. «Intentando sobrevivir», respondió ella con un suspiro. «Es como si estuviera en medio de una pesadilla de la que no puedo despertar». Después de una breve pausa, Clara, titubeante, compartió algo que sabía que podría lastimarla. «No sé si esto ayuda, o si ya te has enterado de algo, pero vi a Javier el otro día, estaba con una mujer más joven. No sé su nombre, pero supe por otras personas que ella asiste al mismo grupo de autoayuda que él. Parece que se llama Carmen». Elena permaneció en silencio, sintiendo como una punzada de incredulidad e indignación crecía en su pecho. La había abandonado no porque necesitara tiempo para redescubrirse, sino porque ya tenía a alguien que la reemplazara. Sintió la ira ardiendo dentro de ella, una emoción que hacía mucho no experimentaba con tal intensidad. «¿Estás segura de eso?», preguntó ella, intentando mantener la voz firme. «Desgraciadamente, sí», respondió Clara, apesadumbrada. Parecía muy cercano a ella. Después de colgar el teléfono, Elena fue tomada por una mezcla de dolor y una curiosidad que la dejaba inquieta. ¿Quién era Carmen? ¿Qué tipo de influencia podía ejercer sobre Javier? Cada vez más, Elena sentía que el discurso de autodescubrimiento de Javier había sido una excusa para estar con otra persona. Esa revelación le trajo una rabia que hasta entonces había reprimido, pero, al mismo tiempo, no quería hundirse más en esa angustia, buscar venganza o entrar en una disputa con la nueva mujer en su vida. No obstante, la duda persistía. Elena pasó días reflexionando sobre qué hacer con esa nueva información. Aunque intentaba seguir adelante, el nombre de Carmen rondaba sus pensamientos como una sombra inquietante. Comenzó a investigar discretamente, solo lo necesario para conocer lo básico sobre la mujer que se había acercado a Javier. En una tarde particularmente difícil, la curiosidad fue más fuerte que su resistencia, y terminó buscando información sobre el grupo de autoayuda que Javier frecuentaba. Descubrió que Carmen era una figura central en el grupo, alguien que supuestamente transformaba vidas con su influencia y carisma. Con el tiempo, Elena empezó a escuchar rumores. Algunas personas decían que Carmen era encantadora y persuasiva, capaz de fascinar a todos con sus palabras reconfortantes. Pero otras historias la describían como alguien que usaba la empatía solo como una máscara, una mujer que se acercaba a hombres vulnerables para manipularlos en beneficio propio. El perfil de ella dejaba a Elena incómoda, pero prefería no involucrarse directamente. A pesar del dolor, quería preservar su dignidad y no permitir que Javier y Carmen dictaran el rumbo de su vida. En las semanas siguientes, trató de mantener la cabeza en alto y dedicarse a recuperar lo que quedaba de su estabilidad emocional. Sin embargo, la curiosidad y el dolor seguían atormentándola. Sentía que aún no tenía todas las respuestas necesarias para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Una noche, mientras organizaba algunos documentos, encontró un álbum de fotos que retrataba los primeros años de su matrimonio con Javier. Las fotos mostraban sonrisas sinceras, miradas de amor, abrazos que transmitían una sensación de seguridad. El dolor afloró de nuevo, como si cada imagen fuera una prueba de cuánto Javier había decidido destruirla en favor de una ilusión con alguien a quien apenas conocía. Los recuerdos reavivaron su determinación de seguir adelante, pero también despertaron una inquietud que no sabía cómo disipar. ¿Pensará alguna vez en mí?, se preguntó, casi sin querer. La idea de Javier con Carmen, la mujer misteriosa y manipuladora, le producía sentimientos de indignación. No era solo por el hecho de que él se hubiera involucrado con otra persona, sino por la forma fría y calculadora en que la había dejado, como si los 5 años de matrimonio no significaran nada para él. Decidida a enterrar ese ciclo de incertidumbres, Elena resolvió centrarse en el presente y evitar que el resentimiento le impidiera buscar su propia felicidad. La curiosidad sobre Carmen seguía ahí, pero se esforzaba por ignorarla. No obstante, esa misma decisión resultaba un desafío constante, ya que Javier seguía apareciendo en sus recuerdos,
y la imagen de Carmen era una sombra que parecía imposible de disipar. Así, los días pasaron, y Elena intentaba, poco a poco, construir una nueva vida. Salía con viejos amigos, retomaba pasatiempos que había abandonado y redescubría quién era ella misma, sin prisas ni presiones. En el fondo, una pequeña esperanza le decía que, quizás, un día encontraría la forma de superar completamente esa tristeza. Sin embargo, la historia de Carmen continuaba como una piedra en su zapato, recordándole que el pasado aún no estaba completamente resuelto. Después de semanas intentando enterrar el dolor y convencerse de que nada de lo que Javier hiciera podría afectarla ya, Elena empezó a sentirse más ligera. Había reestructurado su rutina, buscaba actividades que la mantuvieran ocupada y redescubría placeres simples, como leer un buen libro, pasear por el parque o salir a tomar un café con amigos. Sin embargo, por más que intentara seguir adelante, algo todavía la incomodaba, una sensación que surgía en momentos de distracción y la hacía recordar todo lo sucedido. Una noche, en una conversación casual con un colega de trabajo que conocía a Javier, Elena obtuvo nueva información sobre esa tal Carmen. El colega mencionó, con un tono de curiosidad, que Javier parecía estar involucrado con ella desde hacía más tiempo del que Elena había imaginado. Las palabras de él la golpearon, y comprendió que aún le importaba, aunque intentara negarlo. Tras escuchar relatos sobre las reuniones del grupo de autoayuda, donde Carmen asumía el rol de mentora y guía espiritual, Elena sintió una mezcla de ira y curiosidad. La imagen de la mujer que había cruzado su camino prometiendo transformar vidas era, como mínimo, intrigante. Carmen parecía ser una figura magnética, con una capacidad inusual para atraer la atención y la confianza de los demás. Para algunos, era una inspiración, para otros, una manipuladora habilidosa. Elena se encontró preguntándose cómo alguien como Javier, quien siempre se había enorgullecido de ser un hombre racional, había caído bajo su influencia. La imagen de él, siempre tan seguro y confiado, parecía desentonar completamente con alguien que se involucraría ciegamente con una mujer tan enigmática y, según todo indicaba, controladora. Y, más allá de eso, se preguntaba cuánta verdad había en las motivaciones de Carmen y hasta qué punto ella realmente influenciaba las decisiones de Javier. Un día, Elena decidió actuar y buscó discretamente el nombre de Carmen y del grupo en redes sociales. Encontró algunos perfiles públicos de personas que formaban parte del círculo de Carmen, incluidas fotos de reuniones donde ella aparecía en el centro, rodeada de miradas atentas y sonrisas admiradas. Carmen parecía saber cómo manipular a una multitud, y su apariencia también ayudaba. Era una mujer atractiva, siempre con una postura impecable. El cabello perfectamente alineado y una sonrisa que exudaba confianza. Algo en ella transmitía una sensación de autoridad y magnetismo, como alguien que, con una simple palabra, podía transformar o destruir la vida de quien estuviera a su alrededor. Intrigada, Elena comenzó a observar los perfiles de los participantes del grupo, notando cómo todos parecían idolatrar a Carmen. Los comentarios la llamaban inspiración, guía e incluso salvadora. Esa devoción exacerbada la incomodaba, pero al mismo tiempo despertaba aún más su curiosidad. ¿Qué tenía Carmen de especial? ¿Cómo lograba cautivar a tantas personas hasta el punto de volverse indispensable en sus vidas? Decidida a no caer en el mismo patrón de obsesión, Elena comenzó a hacer preguntas discretas a personas cercanas al grupo, incluidos conocidos en común y exmiembros que habían salido. Con cada conversación, aparecían nuevas piezas del rompecabezas. Muchos comentaban que Carmen sabía cómo leer a las personas, entender sus debilidades y lograr que confiaran en ella ciegamente. Sabía elegir a quienes estaban en momentos de vulnerabilidad y utilizaba un enfoque envolvente, logrando que se abrieran y confesaran sus dolores más profundos. Poco a poco, Elena empezó a sospechar que el vínculo de Javier con Carmen no era solo emocional. Había algo más, una influencia silenciosa que parecía manipularlo de manera intensa. El retrato mental de Carmen se hacía más nítido, una mujer estratega, que explotaba el dolor y la fragilidad de los demás para ganar control sobre ellos. Con cada nuevo descubrimiento, el sentimiento de frustración de Elena solo aumentaba. Se sentía traicionada no solo por Javier,
sino también por la persona en la que él se había permitido convertirse. La imagen de hombre seguro y dedicado que tanto admiraba estaba ahora rota, y en su lugar surgía la de alguien débil, que sucumbió a los encantos de una mujer manipuladora. Al mismo tiempo, ella sentía cierta responsabilidad, como si hubiera algo que pudiera haber hecho para evitar que Javier fuera atraído a esa trampa. No obstante, Elena seguía luchando contra el deseo de interferir. Sabía que su curiosidad estaba, en parte, alimentada por el deseo de venganza. Quería ver a Carmen fuera de la vida de Javier, pero, más que eso, quería verlo darse cuenta del error que había cometido y de las consecuencias de sus decisiones. En algunas noches solitarias, se sorprendía preguntándose si Javier realmente había encontrado la felicidad que buscaba tan desesperadamente. Después de algunas semanas, Elena se vio sorprendida por una noticia que la dejó profundamente perturbada. Javier estaba cada vez más envuelto con Carmen, ahora, además de asistir a las reuniones del grupo. Se había alejado de muchos de sus amigos y familiares, aislándose por completo. El comportamiento de él comenzaba a preocupar a algunos conocidos, que no comprendían su cambio tan radical. Esto no hizo más que aumentar la preocupación de Elena. Cuanto más investigaba, más descubría sobre las tácticas de Carmen para mantener su poder sobre quienes la rodeaban. Supo que Carmen utilizaba las confesiones de las personas, hechas en las sesiones del grupo, como forma de manipulación y chantaje emocional. Explotaba las vulnerabilidades y prometía transformación, pero a un precio, el control absoluto sobre sus decisiones. Muchos ya habían caído en sus redes, y Javier ahora era solo uno más, completamente atrapado en la red de manipulación de Carmen. Elena, dividida entre el deseo de advertirle y la voluntad de mantenerse al margen, comenzó a darse cuenta de que, tal vez, su presencia en la vida de Javier tuviera una última misión: abrirle los ojos. Aunque todavía cargaba con el dolor, sabía que dejarlo en manos de Carmen sin intentar intervenir sería cruel. Al mismo tiempo, temía que su involucramiento la llevara nuevamente al sufrimiento, reviviendo todo el dolor del abandono. Una tarde, sin embargo, su paz recién conquistada fue interrumpida por un golpe en la puerta. Elena abrió sin mucha expectativa y se sorprendió al ver a Javier parado allí, en el umbral, con el rostro pálido y una expresión de evidente cansancio. Estaba muy diferente del hombre seguro y altivo que se había marchado meses atrás. Parecía abatido, con profundas ojeras y una apariencia descuidada. «Elena, sé que quizá no debería estar aquí», comenzó él, con la voz débil y algo vacilante. Pero ya no sabía a dónde más ir. Ella lo miró en silencio, sintiendo una mezcla de sorpresa y cautela. Era extraño verlo así, frágil y perdido, él, que siempre se enorgullecía tanto de su autosuficiencia. Javier respiró hondo, como si reunir valor para continuar le resultara doloroso. Y Carmen me apartó de todo y de todos, me envolvió de una manera que yo, dudó, sus ojos reflejaban una angustia casi desesperada. No sé cómo dejé que las cosas llegaran a este punto. Usó cosas que confesé en las sesiones de grupo para chantajearme, y ahora estoy atrapado en algo de lo que no puedo salir solo. Elena sintió una punzada de indignación al oír esas palabras. La idea de que Javier estuviera allí, después de todo, pidiendo ayuda, parecía demasiado irónica. Pero, al mismo tiempo, había en él una mirada de desesperación sincera, algo que ella nunca había visto antes. Javier, ese hombre que siempre había sido orgulloso y resistente, se estaba derrumbando frente a sus ojos. «¿Por qué crees que debería ayudarte, Javier?», él le preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque su corazón latía acelerado. Javier desvió la mirada, avergonzado, y bajó la cabeza. Por un momento, pareció que no tendría respuesta. Pero, después de unos segundos de silencio, la miró con un brillo de arrepentimiento en sus ojos. Porque tú eres la única persona que realmente se preocupó por mí, Elena. Fui ciego, tomé decisiones que destruyeron nuestro matrimonio, pero ahora estoy perdido. Carmen es manipuladora, y el control que ejerce sobre mí es asfixiante. Me hace sentir como si no tuviera a nadie más. Como si ella fuera lo único que me queda.
Elena sintió como la frustración crecía al oírlo. ¿Cómo podía haber sido tan débil? Era inevitable sentir una ola de rabia hacia ese hombre que un día prometió amarla y respetarla, pero que tan fácilmente la cambió por la ilusión de una nueva vida. Sin embargo, viéndolo ahí, destrozado, se dio cuenta de que la situación era más compleja que una simple traición. ¿Y por qué te involucraste con ella, Javier? ¿Por qué pensaste que te ofrecería algo que yo no podría? La pregunta salió cargada de dolor, pero ella necesitaba entender. Al principio, parecía que me comprendía de una forma que no había sentido en mucho tiempo, admitió él, como si cada palabra pesara una tonelada. Parecía saber exactamente lo que necesitaba oír, me hacía sentir especial, como si tuviera respuestas que nunca había encontrado. Pero estaba equivocado, Elena, fui un tonto. Hubo un largo silencio entre los dos. Javier esperaba alguna señal de comprensión de su parte, quizá algo de compasión, pero Elena permanecía inexpresiva, intentando controlar la rabia y el resentimiento que aún la consumían. Ver a Javier admitir sus fallos le daba cierta satisfacción, pero también reabría heridas que creía que estaban cicatrizando. Por fin, Elena respiró hondo y decidió darle una última oportunidad de explicarse. ¿Y qué quieres de mí ahora, Javier? Y preguntó, cruzando los brazos. Porque, honestamente, tú tomaste tu decisión cuando me dejaste en aquel restaurante. Yo hice de todo para reconstruir mi vida, para olvidar lo que me hiciste pasar. Y ahora apareces aquí, esperando que yo vaya tras ella y resuelva tus problemas. Él bajó la cabeza, claramente avergonzado, pero insistió, no espero que resuelvas nada, Elena, solo quería que me escucharas, quizá que me ayudes a encontrar una forma de salir de esto, de liberarme de ella. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero eres la única persona que aún puede entender por lo que estoy pasando. Elena cerró los ojos un momento, intentando procesar su petición. Sentía que ayudar a Javier sería una forma de, quizá, cerrar ese ciclo definitivamente. No porque todavía lo amara, sino porque sabía que, de algún modo, él estaba siendo víctima de alguien que lo manipulaba de manera cruel. Y, por más débil y egoísta que él hubiera sido, nadie merecía pasar por eso. Mira, Javier, no estoy aquí para salvarte de tus propias decisiones, respondió Elena, finalmente. Pero no soy una persona cruel, y por eso voy a intentar ayudarte a librarte de ella. Solo tienes que entender que no lo hago por nosotros, y mucho menos por ti. Lo hago porque nadie merece ser manipulado de esta manera. Javier asintió, visiblemente aliviado, aunque aún inquieto. Sabía que, para Elena, esto era más que ayudar a un exmarido en apuros. Era una oportunidad para enfrentar el pasado y resolver cuestiones que nunca tuvieron una conclusión real. Y sabía que la única razón por la que ella estaba dispuesta a ayudar era porque Elena tenía una integridad que él no merecía, pero que ahora veía como algo valioso y único. Durante la conversación, esbozaron un plan. Elena sabía que Carmen era astuta y que intentar enfrentarla sin una estrategia podría ser peligroso. Así que el primer paso sería reunir pruebas concretas de la manipulación que ejercía sobre los participantes del grupo. Si lograban documentar los abusos de poder y las manipulaciones emocionales que ella practicaba, Javier tendría una oportunidad de escapar. En los días siguientes a la visita inesperada de Javier, Elena se vio invadida por un torbellino de emociones conflictivas. Él había admitido sus errores, expuesto sus vulnerabilidades y pedido ayuda de una forma que ella jamás habría esperado. No obstante, al mismo tiempo, esa cercanía reabría antiguas heridas, trayendo recuerdos del día en que él la abandonó con palabras frías y excusas vacías. La idea de ayudarlo sonaba como un ajuste de cuentas, pero la parte de su conciencia que aún guardaba rencor hacia él se preguntaba si realmente debía involucrarse. Cada vez que pensaba en la figura manipuladora de Carmen, Elena se preguntaba hasta qué punto Javier había sido víctima y cuánto de responsabilidad aún cargaba en sus decisiones. Recordaba las conversaciones con antiguos colegas de Javier, la imagen de Carmen como alguien carismática y manipuladora, capaz de transformar el sufrimiento ajeno en una herramienta de control. Saber esto preocupaba a Elena, pero su orgullo aún la detenía,
impidiéndole lanzarse ciegamente en esta ayuda. En los días siguientes, Javier continuó enviando mensajes cortos, disculpándose por cualquier inconveniente y esperando, al menos, una señal de que ella realmente pretendía ayudarlo. Elena, sin embargo, permanecía en silencio, usando ese tiempo para reflexionar sobre lo que realmente deseaba. Una noche, mientras acomodaba una caja con cartas antiguas de la pareja, cayó de la caja la carta que escribió para el 5º aniversario, y la sostuvo por un largo tiempo, releyendo las palabras que, en el pasado, simbolizaban todos sus sueños. El dolor volvió a latir en su pecho, y una pregunta resonó en su mente: ¿por qué Javier debería recibir una segunda oportunidad de ayuda, cuando desperdició la primera oportunidad de tener una vida juntos? Fue entonces cuando se dio cuenta de que esa decisión no era solo sobre él, sino también sobre el significado que ella misma daba a la palabra perdón. No se trataba de disculparlo, sino de liberarse del peso del rencor y del resentimiento que, aunque intentara ignorar, aún corroían su paz. Decidida, tomó el teléfono y escribió un breve mensaje para Javier. Podemos conversar mañana, en el café cerca de mi casa. Al recibir la respuesta casi inmediata, aceptando la invitación, Elena sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Al día siguiente, al llegar al café, vio a Javier ya sentado, visiblemente abatido y ansioso. Cuando la vio, se levantó rápidamente, como si estuviera a punto de suplicar por algo que ni él sabía describir. Gracias por venir, Elena, realmente no sabía si aceptarías, comenzó Javier, con la mirada baja, mientras sostenía la taza de café con las manos temblorosas. Elena respiró hondo, observándolo en silencio antes de responder. Aún no sé si fue la decisión correcta. No puedo ignorar lo que pasó entre nosotros, Javier. Pero creo que nadie merece ser manipulado de la forma en que tú estás siendo, y, de alguna manera, quizá esta sea una forma de cerrar esto de una vez por todas. Javier asintió, pareciendo más aliviado, e inició un largo relato sobre cómo Carmen se había infiltrado en su vida, tomando el control de sus decisiones, alejándolo de amigos y familiares. Describió cómo ella se aprovechaba de los momentos de vulnerabilidad de los participantes del grupo, manipulándolos para satisfacer sus propios intereses, que iban desde favores financieros hasta influencia profesional. Según él, Carmen usaba la información confidencial compartida en las reuniones para chantajear y controlar a quienes se acercaban a ella, lo que la hacía prácticamente intocable dentro de ese círculo. Y sé que fui ingenuo, que me dejé llevar, confesó él, con un tono de voz abatido. Pero ahora usa todo en mi contra. Amenaza con exponer información íntima e incluso con inventar mentiras para perjudicar mi carrera si me alejo. Elena escuchaba en silencio, procesando cada palabra. La imagen que Javier dibujaba de Carmen confirmaba los rumores que había escuchado anteriormente, pero también reforzaba su propia duda. Si él se había dejado manipular tan fácilmente, ¿hasta qué punto valía la pena rescatarlo? Tal vez, al ayudar a Javier a enfrentar a Carmen, Elena también podría poner fin a esa historia de una vez por todas, dejando en el pasado todo el dolor que él le había causado. Al finalizar su relato, Javier la miró en silencio, con una súplica muda de compasión, como si necesitara desesperadamente una reacción que validara su angustia. Elena, por un instante, lo miró con firmeza, dejando que su resentimiento se reflejara. Voy a ayudarte, pero no porque crea que lo mereces. Te ayudaré porque no deseo a nadie este tipo de sufrimiento y control, respondió ella, con voz firme. Y, después de esto, tú sigues con tu vida, y yo con la mía. Eso es lo que estoy dispuesta a hacer por ti. Javier pareció querer decir algo, tal vez suavizar aquella despedida fría y formal, pero vaciló. Sabía que, después de todo lo que había pasado, cualquier otra expectativa sería injusta. Acordaron un plan inicial. Ella investigaría el pasado de Carmen y buscaría el apoyo de otros exmiembros del grupo. Sería fundamental reunir pruebas para exponer públicamente las amenazas y chantajes de Carmen, de modo que la influencia de ella sobre Javier y los demás quedara rota de una vez por todas. Con todas las evidencias que reunió, Elena estaba lista para exponer el verdadero rostro de Carmen, pero sabía que debía proceder con cautela.
La manipulación que Carmen ejercía sobre el grupo de apoyo, y sobre Javier, no era solo una cuestión personal, involucraba secretos, influencias y una red de control que Carmen había construido meticulosamente a lo largo de los años. Y, por más dispuesta que estuviera a enfrentar esa batalla, Elena también comprendía que era un desafío mayor que cualquier otro que hubiera enfrentado. Elena decidió profundizar su investigación sobre la vida de Carmen, tratando de entender de dónde provenía su capacidad de manipulación y control. Comenzó con exmiembros del grupo que habían roto lazos con Carmen y ya no mantenían contacto con ella. A lo largo de varios encuentros y conversaciones, escuchó historias que revelaban la verdadera magnitud de la influencia de Carmen. La mujer que, a primera vista, parecía simplemente carismática y empática, era en realidad una estratega calculadora que dominaba el arte de la manipulación. Una de las primeras exmiembros del grupo con quien Elena conversó, una mujer llamada Isabel, reveló que Carmen tenía un método sutil, pero eficaz, para acercarse a sus víctimas. Isabel explicó que Carmen era, ante todo, un excelente oyente. Sabía cómo hacer preguntas, conducir la conversación de modo que las personas se sintieran cómodas compartiendo sus traumas e inseguridades, sin darse cuenta de que estaban revelándole cosas a alguien que usaría todo eso en su contra en el futuro. Y siempre me hizo sentir comprendida, dijo Isabel, recordando sus primeros encuentros con Carmen. Pensé que realmente le importaba mi historia. Pero al final descubrí que sabía exactamente cómo manipularme. A medida que Elena continuaba sus conversaciones, un patrón comenzó a surgir. Carmen utilizaba la información obtenida en las sesiones del grupo para crear un vínculo emocional con sus víctimas, fingiendo empatía e interés genuino. Sin embargo, con el tiempo, transformaba esa conexión en una forma de control. Una vez que lograba la confianza total de la persona, Carmen no dudaba en presionarla para que realizara favores personales, hiciera donaciones al grupo e incluso se alejase de familiares y amigos que pudieran interferir en su proceso de autodescubrimiento. Elena también escuchó el relato de un exmiembro llamado Daniel, quien describió cómo Carmen actuaba para desestabilizar emocionalmente a aquellos que amenazaban con dejar el grupo. Contó que, cuando mostró interés en alejarse, Carmen lo confrontó utilizando información que él había compartido en confianza durante las sesiones. De ella sabía cosas que nunca le conté a nadie más, dijo Daniel, con una mezcla de rabia y amargura en la voz. Cuando mencioné que quería dejar de asistir a las reuniones, insinuó que podría compartir esos detalles con otras personas, como una forma de ayuda. En realidad, era una amenaza velada. Cuanto más escuchaba a Elena, más comprendía la extensión de la influencia de Carmen y entendía lo que realmente estaba en juego. Carmen no se limitaba a controlar emocionalmente a las personas a su alrededor, también ejercía un poder material, exigiendo contribuciones y favores financieros de quienes se mostraban más susceptibles. Javier, por lo visto, era solo una víctima más en una larga lista de personas a las que manipulaba para obtener beneficios. Sin embargo, una conversación en particular aportó información que puso en alerta a Elena. Un hombre mayor llamado Víctor, que había dejado el grupo tras un conflicto directo con Carmen, reveló que ella tenía un historial de relaciones con hombres influyentes, especialmente aquellos en cargos altos o con estabilidad financiera. Según él, Carmen usaba la conexión emocional para asegurar un estilo de vida cómodo, aprovechándose de la confianza de sus víctimas hasta que estaban emocional y financieramente exhaustas. Y no le importa a nadie, Elena, dijo Víctor, con una mirada sombría. Perdí amigos y casi pierdo a mi familia porque me hizo creer que solo la necesitaba a ella. Y al final, cuando obtuvo lo que quería, me desechó. Elena, ahora consciente del patrón de comportamiento de Carmen, comprendía que esta mujer no era solo una manipuladora común. Tenía un método calculado y era capaz de destruir la vida de cualquiera que osara confrontarla. Esta percepción hizo que Elena dudara por un momento. Involucrarse en ese enfrentamiento podría tener serias repercusiones. No obstante, al recordar a Javier y cómo se le había presentado destrozado y atormentado por Carmen, sintió que, al exponerla, no solo lo liberaría a él, sino también a otras víctimas que podrían sufrir el mismo abuso y manipulación. Con toda esa información, comenzó a reunir pruebas documentales,
conversaciones con exmiembros, intercambios de mensajes donde Carmen hacía exigencias e incluso testimonios de personas dispuestas a confrontarla públicamente. En el proceso, Elena también tomó precauciones para protegerse. Sabía que Carmen era lo suficientemente astuta como para intentar revertir la situación en su contra, así que se aseguró de documentar todo de forma anónima, garantizando que el material pudiera ser divulgado en caso de que algo sucediera. A cada paso, se hacía más claro que Carmen no solo manipulaba emocionalmente a sus víctimas, sino que era una especie de depredadora social, buscando obtener ventajas a cualquier costo. Finalmente, al organizar todas las pruebas, Elena sintió que tenía material suficiente para exponer a Carmen públicamente. El siguiente paso sería confrontarla en una reunión del grupo, donde los demás miembros pudieran ver, de una vez por todas, el verdadero carácter de la persona en quien tanto confiaban. Para esto, contó con la ayuda de algunos exmiembros que, movidos por el deseo de justicia, aceptaron estar presentes y apoyar su denuncia. El plan era simple, pero eficaz. En el momento en que Carmen iniciara su sesión de apoyo, Elena y los exmiembros harían una intervención, exponiendo las pruebas y forzando a Carmen a confrontar las acusaciones. La estrategia incluía relatos de manipulación emocional, amenazas veladas y chantajes, mostrando cómo Carmen destruía la vida de quienes buscaban apoyo en un momento de vulnerabilidad. La noche anterior al enfrentamiento, Elena sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que, al revelar la verdad sobre Carmen, estaba dando un paso crucial para cerrar definitivamente ese ciclo. La tensión era casi insoportable, pero al mismo tiempo, había una sensación de justicia que la alentaba a seguir adelante. El día del enfrentamiento estuvo marcado por una tensión casi palpable. Elena y los exmiembros del grupo, Isabel, Daniel y Víctor, llegaron temprano al lugar de la reunión. Cada uno de ellos estaba visiblemente ansioso, pero decidido. Aquella era la oportunidad para liberarse del peso de la manipulación de Carmen y exponer, delante de todos, el verdadero carácter de la mujer que alguna vez creyeron una mentora. La sala estaba llena, y Carmen, como de costumbre, se encontraba en el centro de atención. Hablaba con una serenidad calculada, ofreciendo palabras reconfortantes a los nuevos miembros y elogiando el camino de autodescubrimiento de algunos de los más antiguos. Elena observaba cada movimiento y cada palabra de Carmen, recordando cómo parecía controladora y meticulosa. La mujer había pasado años construyendo esa imagen de apoyo y caridad, y ahora parecía que todo se desmoronaría. El plan era que, durante la sesión, Elena interrumpiera a Carmen de manera incisiva, revelando las pruebas reunidas y permitiendo que cada exmiembro presente diera su testimonio. Víctor, Isabel y Daniel estaban preparados para confrontarla públicamente, exponiendo cómo Carmen se había aprovechado de sus vulnerabilidades para manipular y obtener beneficios personales. Cuando la reunión llegó a un momento de silencio, un momento perfecto para la intervención, Elena se levantó. Carmen, sorprendida por la interrupción, la miró con una expresión fría, pero manteniendo su postura carismática. Con una expresión de serenidad que ocultaba su determinación, Elena comenzó el discurso que desmoronaría la fachada de Carmen. Hoy, me gustaría hablar de algo que quizá muchos aquí desconocen, comenzó Elena, con voz firme pero sin agresividad. Sé que muchos de ustedes confían en Carmen y creen que está aquí para ayudar. Pero hay cosas que deben ser dichas, cosas que muchos de los presentes no saben. Carmen sonrió de forma contenida, tratando de mantener el control de la situación. Elena, no creo que este sea el momento para ese tipo de conversación, intervino, en un tono educado, pero visiblemente irritada. Recuerda que estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Pero Elena no se dejó intimidar y continuó, sacando del bolsillo algunas de las pruebas que había reunido durante las últimas semanas. ¿Apoyo? ¿Será realmente esto lo que está pasando aquí?, replicó, levantando las pruebas para que todos las vieran. Lo que realmente sucede en este grupo es una manipulación disfrazada de empatía, y Carmen ha estado usando las confesiones y los dolores de los miembros como herramientas para controlar e intimidar a quienes se abren a ella. Un murmullo de asombro comenzó a apoderarse de la sala. Carmen intentó mantener la calma, pero su expresión ya mostraba preocupación.
Isabel, aprovechando la oportunidad, también se levantó y comenzó a contar su historia. Relató cómo Carmen la había manipulado durante meses, utilizando información confidencial para presionarla y alejarla de su familia. Isabel narró detalles de los momentos en que Carmen la chantajeó emocionalmente, haciéndole creer que estaba sola y dependía de esa ayuda para encontrar paz. Con cada palabra, los rostros alrededor parecían más sorprendidos. Muchos de los presentes, que hasta entonces creían ciegamente en Carmen, comenzaron a ver los relatos desde una nueva perspectiva. Carmen todavía intentaba recuperar el control, esbozando respuestas evasivas y argumentando que cada uno de ellos estaba interpretando mal sus intenciones. Estas personas están confundiendo apoyo con control. Se defendió Carmen, elevando el tono de voz. No tengo la culpa si algunos no saben lidiar con sus propias elecciones. Víctor, que estaba sentado cerca de ella, levantó la mano, interrumpiéndola con firmeza. ¿Control? ¿Llamas apoyo a usar las vulnerabilidades de las personas para exigir favores y lealtad incondicional? Carmen, me hiciste creer que te necesitaba para cualquier decisión que tomara en mi vida, dijo él, con un tono de voz cargado de dolor e indignación. Y cuando intenté alejarme, amenazaste con exponer detalles de mi vida personal que solo confié a ti. El testimonio de Víctor fue seguido por un silencio pesado. Carmen, ahora, parecía luchar para ocultar el malestar, pero el nerviosismo era evidente en sus ojos. Daniel, que estaba al fondo, también se levantó, y su voz resonó en toda la sala. Ella me aisló de todos mis amigos y me convenció de que solo ella podía entenderme. Me manipuló para hacer donaciones y me dijo que, si me iba, estaba renunciando a mí mismo. Pero nunca fue sobre autodescubrimiento, siempre fue sobre ella, sobre lo que podía ganar con nuestro sufrimiento. Las palabras de Daniel parecieron romper el último hilo de autoridad que Carmen intentaba mantener. Todos a su alrededor ahora la miraban con incredulidad, algunos con desprecio. Elena, observando la escena, se dio cuenta de que el impacto estaba surtiendo efecto. Carmen, que antes era vista como la líder espiritual del grupo, ahora se convertía en el blanco de desconfianza y críticas. Desesperada, Carmen intentó revertir la situación, apelando a aquellos que aún le eran fieles. ¿O van a creer en estas mentiras? Y gritó, su voz oscilando entre la ira y la desesperación. Te están tratando de destruirme, porque saben que no son capaces de lidiar con sus propias debilidades. Siempre he estado aquí para ustedes. Pero ahora su máscara estaba rota. Sus palabras, antes elocuentes, sonaban vacías y débiles, desprovistas de la credibilidad que un día tuvo. Muchos de los miembros, aturdidos por la revelación, se levantaron y comenzaron a salir de la sala, aún absorbiendo las acusaciones y repensando todo lo que alguna vez compartieron con ella. Elena miraba a Carmen, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Finalmente, había expuesto a la mujer que había destruido la vida de tantas personas, incluida la de Javier. El enfrentamiento, aunque intenso, la liberó de la angustia que había cargado durante tanto tiempo. Con el grupo disperso y Carmen derrotada, Elena sabía que, a partir de allí, el poder que Carmen había ejercido se desmantelaría poco a poco. Cuando todo terminó, Javier, que había observado cada momento en silencio, se acercó a Elena con una mirada de gratitud mezclada con vergüenza. De Elena, yo, ni siquiera sé cómo agradecerte, murmuró, con la voz quebrada. Si no fuera por ti, no sé dónde estaría ahora. Elena lo miró por un instante, sintiendo una última oleada de compasión, pero también comprendiendo que, para ella, esa historia estaba definitivamente cerrada. Carmen había perdido el control sobre él, y Javier ahora tenía la oportunidad de reconstruir su vida, pero sin ella. Javier, hice esto porque nadie merece pasar por lo que tú y estas personas han pasado. No se trata de lo que hubo entre nosotros, sino de poner fin al ciclo de abusos y manipulaciones que ella causó. Su voz era firme, pero tranquila, señalando que el pasado entre ellos finalmente estaba cerrado para ella. Él asintió, entendiendo que ya no había lugar para esperanzas de reconciliación. En ese momento,
comprendió la magnitud de sus propias decisiones y sabía que tendría que seguir adelante, sin el apoyo de Elena. Mientras ella se alejaba, él permaneció quieto, observándola partir con la certeza de que, a partir de allí, tendría que lidiar con las consecuencias de todo lo que había hecho. Y así, Elena finalmente encontró fuerzas para seguir adelante y reconectarse con quien realmente es. Después de enfrentar tantas decepciones, demostró que es posible superar cualquier dolor y construir un nuevo comienzo. ¿Y tú, qué piensas de la decisión final de Elena? Comenta abajo, queremos saber tu opinión. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más historias como esta. Hasta la próxima.